Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? La profe, bien, ¿y usted? Como día viernes, doctor, pero armándome ánimo no sé de dónde. Chicos, revisando acá dentro de mi desorden, que no los incluye solamente a ustedes, como ya hemos conversado, perdón, anteriormente, nosotros tenemos cátedras correspondientes a equinos, diagnóstico por imágenes, 22 de octubre y 31 de diciembre. Día que estoy en trámite de cambiar porque claramente nadie quiere dar una prueba un 31 de diciembre, ni siquiera yo. Y lo que no tenemos, chicos, son fechas de controles, de los dos controles que nos corresponden a nosotros. Chicos, les quiero preguntar qué les parece que realicemos nuestro primer control la próxima clase, en horario de clases, claramente. Sería de esta semana a la que viene, porque la próxima es pausa El académica. 18. Sí, por eso. O sea, si se fijan, tienen como esa semana que ustedes pueden distribuir su tiempo como quieren. Mientras antes lo hagamos, entra menos materia también, que es un tema. Y a mí me gusta, digamos, dejar toda una clase para el control, porque la idea es que sea un control de una entre 10 a no más de 15 preguntas. Onda, ocupemos la primera mitad de la clase, digamos en términos de tiempo, en realizar el control, nos tomamos 10 minutos y después lo revisamos todos juntos y hacemos la retroalimentación, vemos los errores, discutimos las preguntas. Entonces vamos como cerrando episodios y vemos si es necesario para la clase siguiente volver a repasar algún aspecto o de frente seguimos avanzando con los contenidos. Por eso me gustaría hacerlo como pronto, porque mientras menos contenidos es más fácil esa retroalimentación y también, digamos, se esperan mejores resultados en el control. No sé qué Por opinan. mi parte está bien, profe. O sea, yo opino que sí estaría bueno hacer un Me parece control. excelente, profe. Buenísimas, chicos. De todas maneras, les voy a escribir mi correo acá. Por si alguien, no sé, se diera cuenta que justo hay alguna evaluación en algún día cercano y que les complica, no sé, cualquier cosa, porfa, avísenme de aquí al lunes, martes, idealmente, ¿ya? Cosa de yo poder avisarles con tiempo, chicos, por un problema en particular, no podemos hacer el control, etcétera, ¿ya? Pero yo me imagino que no deberían existir problemas, ¿ya? Entonces, igual les dejo el aviso por la plataforma Miudla, siempre nos juntamos primero vía Zoom para ver si alguien tiene algún problema o alguna duda antes del control, realizamos el control, nos volvemos a conectar y hacemos la retroalimentación. Entonces, de momento, vamos a anotar acá. Profe, hola, Dígame. buenas. Hola. Ese día tenemos catedral la mañana, de igual de imagen, de menor. ¡Wow! Ya, los chicos de ayer igual lo tenían. No sé si les incomoda mucho que sea el mismo día. Por lo menos a mí no. A mí en lo personal tampoco, profe. Ya, y la doctora que lo dijo quizás no Ah, no, sé. no, yo avisaba. Ah, ya, pero ¿no te complica, No, doctora? ya no me Ya, complica. súper. Porque igual si esperamos más, va a entrar más contenido. De hecho, si esperáramos una clase más, entraría la articulación del nudo, que es una cantidad de materia no menor, y una anatomía no menor. Pero eso de repente yo creo que es mejor hacer un esfuerzo y estudiar para dos evaluaciones. Y por ese lado queda más fácil. De todas maneras, chicos, si me llega a llegar algún correo con alguien que exponga, digamos, cierto punto por el cual no se puede hacer el control o no les acomoda, yo les aviso igual durante la semana vía avisos de mi UDLA, ya que no estaríamos realizando entonces el control. Vamos a poner este teléfono en silencio, si no va a seguir sonando. Ya, perfecto. Entonces, próxima clase, control, que entraría hasta la clase de hoy. ¿Ya? Voy a preguntar anatomía, voy a preguntar generalidades, voy a preguntar algunas vistas radiográficas, de todo un poco. ¿Ya? Y bueno, todo lo que se ha conversado en clase, yo nunca les voy a preguntar cosas que tengan que desarrollar por su propia intuición o que tengan que ustedes en su tiempo de estudio, no. O sea, todo lo que se conversa en clases es lo que es evaluable, chicos, en nuestras evaluaciones. Chicos, ¿alguna duda, consulta, reclamo o aviso de utilidad pública que necesitan hacer antes de que comencemos nuestra clase? Profe, yo no, entré un poquito tarde, no sé si lo dijo antes, ¿el control será de desarrollo o de alternativa?
Por el tiempo alternativas, doctora, porque les comentaba que me gusta en la primera hora hacer el control y después en la segunda hacer una revisión entre todos, discutir todas las preguntas, repasar lo que sea necesario para hacer una retroalimentación completa, buena, y así poder dar un capítulo como por cerrado. Y si es necesario la clase siguiente volver a ver algún tema en particular, se ve. Así que yo calculo que deberían ser máximo 15 preguntas, pero todas de alternativa. Ahora, ojo, esas preguntas de alternativa en su encabezado pueden ir acompañadas de una imagen. Ya que puede ser, no sé, una radiografía, una muestra anatómica, con un alfiler, una flechita, no lo sé, ¿ya? Pero toda alternativa. Ya, gracias, profe. No hay de qué, doctor. Ya, chicos, entonces si no tenemos más dudas al respecto, vamos a comenzar. Vamos a, como a tratar de reconectarnos con lo que nos quedó de la clase anterior. No sé por qué mi error de cálculo fue tan fuerte y me quedaron diapositivas que abordar. Y bueno, una de las vistas que nosotros podemos estudiar cuando estábamos nosotros en la región del casco, enfocado principalmente a tercera falange y navicular. Hoy día vamos a subir ligeramente más hacia proximal y abordar un poquito más. Teníamos la vista dorso-proximal pálmaro-distal, que era una vista que se caracterizaba porque prácticamente, o sea, no prácticamente, el paciente estaba parado, ¿cierto?, sobre el chasis y teníamos nuestro equipo de rayos en un aspecto dorso-proximal. Entonces acá, chicos, lo que nosotros destacábamos de esta vista era el poder ver dos partes, o dos bordes en realidad, de nuestro hueso sesamoideo distal, ¿cierto? Que correspondían a la de color amarillo, corresponde al borde proximal, y la línea de color rojo al borde distal. Claramente en esta vista, una de las cosas que no podemos considerar es estudiar la diferencia de radiopacidad que existía entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, el hueso sesamoideo distal. Que por ejemplo, algo sutil, podíamos ver en la vista lateromedial, ¿cierto? Porque en esta vista lateromedial, el hueso sesamoideo distal no está en superposición con ninguna estructura, ¿ya? Y por eso podíamos ver la diferencia de radiopacidad que existe, ¿cierto?, entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. Y lo que debíamos recordar, ¿cierto?, es que por concepto de normalidad, siempre el centro, digamos, de este hueso navicular mirado desde un punto de vista radiográfico, tenía que ser radiolúcido. De hecho, comentamos este caso, ¿cierto?, donde nosotros podíamos ver que la imagen de la izquierda, por ejemplo, la diferencia de radiopacidad que existía entre el hueso compacto y esponjoso es muy tenue, o sea, claramente está disminuida, y claramente es algo que tenemos que describir o... Dame un segundo. Entonces acá tenemos que ver, se me fue la onda porque me hablaron, pero bueno, ya. Destacar, chicos, entonces que digamos, la imagen de la derecha es el concepto de normalidad que tenemos que recordar, ¿ya? Esta diferencia de radiopacidad. Sin embargo, chicos, recuerden que cuando nosotros estudiamos las vistas estandarizadas para cada sección topográfica, tenemos que recordar, chicos, para qué nos es útil cada vista, o qué podemos estudiar y qué no. Entonces, en esta vista, donde nosotros no tenemos superposición del hueso sesamoideo distal con otras estructuras, podemos entonces ver esta diferencia de radiopacidad. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vista dorsoproximal palmarodistal, podemos ver que este hueso sesamoideo distal está en superposición con la segunda falange. Por lo tanto, no puedo ver esta diferencia de radiopacidad entre hueso compacto y esponjoso. Pero sí entonces puedo ver la presencia de el borde proximal y el borde distal. De hecho, acá tenemos a la derecha un dibujo que nos ayuda bastante a estudiar esta vista dorsoproximal palmarodistal, pudiendo ver entonces acá todo este espacio que involucra nuestro hueso sesamoideo distal. Ahora, otro detalle que podemos ver acá, no recuerdo si lo comentamos en la clase anterior, si se fijan tenemos un espacio
radiolúcido, que estoy delimitando con verde. ¿Alguien me podría decir a qué corresponde este espacio radiolúcido que está acá? ¿Serían los cartílagos articulares? Excelente, doctora, muy bien. Específicamente son los cartílagos articulares, que por ahí también se denomina el espacio articular. ¿Por qué se ve un espacio acá? Porque los cartílagos no se ven, porque tienen menos densidad. Pero esta zona radiolúcida corresponde al lugar donde están esos cartílagos, ¿ya? De hecho, comentamos, ¿cierto?, cuando veíamos espacios articulares, que de hecho va a ser el tema de hoy, ver casos de artrosis, pérdida de espacio articular, y por ahí vamos a empezar a ver nuestros primeros casos respectivos. Lo que vemos acá entonces corresponde al espacio donde está el cartílago articular. Específicamente, ¿de qué articulación? En este caso, interfalángica distal, entre la segunda y tercera falange. Súper. Hablábamos también de esta vista, ¿cierto? La posibilidad de ver ambos procesos palmares, ¿cierto? De la tercera falange, sin ningún tipo de superposición. Veíamos también la cara solar de la tercera falange. Excelente. Y acá, chicos, podemos ver un poco la utilidad de esta vista dorsoproximal palmarodistal, que si se fijan entonces en ambas imágenes, nosotros podemos apreciar irregularidades de forma y de radiopacidad en el borde distal de nuestro hueso sesamoide distal. ¿Los logran ver, chicos, o no? Sí, profe. Entonces, chicos, si se fijan, esa es la idea de saber, digamos, cuáles son las vistas estandarizadas para cada sector y para qué nos son útiles. Porque claramente este hallazgo radiográfico nosotros no lo podemos ver en una vista lateromedial, ni tampoco lo podíamos ver en una vista dorsopalmar, porque en la vista dorsopalmar nosotros vemos el hueso sesamoide distal en superposición con la tercera falange. Y no se nos permite ver este borde distal bien por un tema de superposición con la tercera falange, que es un hueso, digamos, más denso, ¿ya? Y claramente de mayor dimensión. Como dato anecdótico, ¿cuál es el hueso más duro que tiene un caballo? Así como pregunta estilo Lindolfo, profesor Rosa. ¿Cuál es el hueso más duro que tiene un caballo? ¿Alguien sabe? Yo no, profe, no tengo idea. Pero, ¿cuál es el voz, doctor? El hueso más duro, chicos, que presenta un equino es la tercera falange. Es el hueso más denso, más duro y más resistente. Dato rosa. Ah. Entonces, chicos, ya comentamos un posible hallazgo, el hallazgo que nosotros esperaríamos encontrar, ¿cierto?, en esta vista dorso-proximal palmarodistal. Ahora, ¿sería útil, por ejemplo, si nosotros viéramos una pérdida de la continuidad de esta manera? No, vamos a hacerlo más acotada. Si viéramos una línea de fractura, por ejemplo, acá, ¿es confiable esta vista para decir que hay una pérdida de la continuidad del hueso sesamoide distal? Suponiendo que la línea de color verde fuese una línea radiolúcida, tenemos que dibujarla con negro. ¿Qué creen ustedes? Que aparezca algo radiolúcido ahí, en esta vista radiográfica. ¿Sería confiable decir que hay una pérdida de la continuidad del hueso sesamoide distal o no? Según yo, profe, con una sola vista, ¿no? Deberían ser siempre dos. Sí, deberían ser más, pero ¿por qué, digamos? ¿Con qué lo podríamos estar confundiendo? Y de hecho ni siquiera dos, estudio radiográfico completo. ¿Qué podría estar pasando con esta línea radiolúcida que estamos imaginando acá? Si la estamos viendo en esta vista.
Lo que podría pasar, chicos, es lo siguiente, que esta línea radiolúcida no forme parte del hueso sesamoide distal, sino que forme parte de la segunda falange. Y que debido a la superposición, esta línea radiolúcida se esté viendo sobre el hueso sesamoide distal. Por eso, chicos, es que con las estructuras que se ven superpuestas, siempre nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, claro, por eso es que también, digamos, el estudio radiográfico se complementa entre vistas, porque claramente después la vista dorsopalmar a mí me ayudaría a verificar que esta supuesta línea no aparezca, digamos, en la segunda falange. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, por eso, chicos, siempre cuidado con las estructuras que estén superpuestas con otras. ¿Qué opinan de esta vista, chicos? Recuerden que pueden dibujar. ¿Qué opinan del navicular en esta vista? No es muy bonita, pero sirve para trabajar. Profe, es normal que para abajo se vea así como una... o sea, como que se note menos, por así decirlo. Lo dices acá. Sí. Eso es normal porque, digamos, la técnica radiográfica no fue perfecta, entonces se privilegia, digamos, tener mejor calidad de imagen aquí arriba y se quema, digamos, la parte más distal. Suele pasar, a mí me pasa mucho, a veces por enfocar de mejor manera otras estructuras, otras se pierden. ¿Ya? Por eso ignore eso. Hablemos del navicular. Se los voy a delimitar para que lo vean. Ahí está, delimitado el hueso navicular. Y ahora lo voy a borrar. ¿Qué opinan al respecto? Que está como muy alargado, ¿o no? Como alargado. ¿Hacia dónde, digamos, en qué sentido, doctora? Hacia distal, ¿o no? No, yo creo que está normal, pero créeme que no es el pulso por lo que me está quedando así de feo. Ah, o sea que tiene como bordes irregulares. Bordes irregulares. Qué buen concepto, doctora. Qué buen concepto. Bordes irregulares. Porque cuando nosotros evaluamos una estructura, evaluamos su forma, evaluamos su posición y su radioopacidad. ¿Correcto? ¿Qué sería lo que evaluaríamos acá? O sea, ¿su forma está normal? No, ¿por qué no? Porque sus bordes están irregulares, ¿cierto? Y también podemos ver que existen zonas donde su radioopacidad está disminuida. Si bien esta vista no es una vista para ver la diferencia de radioopacidad entre hueso compacto y esponjoso, sí podemos ver que hay alteraciones en este hueso sesamoide distal, ¿ya? Y podemos ver entonces bordes irregulares, ¿cierto? Tanto en el borde proximal como también en el borde distal. ¿Algo que les llame la atención acá, en esta vista? Ahora, si se fija, doctor, esta es una vista de más calidad, sale aquí la tercera falange completa y sale el casco completo. Pero el hueso sesamoide distal tiene algo.
¿Tiene Está una como- fractura? Está como Sí, trizado, aquí. profe. Efectivamente, Se dos puede caras, irregular. tiene... Bien, Catalina ahí participando con su visita, excelente. Chicos, efectivamente acá tenemos una fractura. Ahora, entrando a un tema que por ahí me comentó un doctor la semana pasada de manera off the record, ¿ya? Supongamos que estamos en una prueba de desarrollo. Imagínense que amanecí de mala y les pongo una pregunta de desarrollo. ¿Cómo describen ese hallazgo radiográfico? Como dato les voy a decir que esto es medial y que esto es lateral. ¿Cómo lo describen? Silencio absoluto. Una fractura en la zona medial del sexto medio distal. Reprobado. No ha empezado. Puede ser como... Ay, no. Es que, a ver, efectivamente es una fractura, pero estamos hablando de describir un hallazgo radiográfico. Profe, ¿y se dice fractura o se dice como pérdida de continuidad o...? Pérdida de la continuidad o disrupción de la continuidad. Ah, ya. Recuerden, chicos, cuando nosotros describimos un hallazgo radiológico, no damos un diagnóstico. Es como cuando, por ejemplo, vimos el caso de los pacientes, comillas, con laminitis. ¿La laminitis se ve en la radiografía? No. Nosotros vemos una alteración en la posición de la tercera falange, pero no vemos la laminitis. Entonces, por ello, es que quiero discutir de manera muy simple, porque yo considero que es simple, esto que tengo por acá. Según yo es muy sencillo. Claro, cuando lo encuentre claramente. Ajá. Acá está. Perdonen el desorden, pero me salté un poco las diapositivas. Chicos, esto que está acá. Es al menos cómo yo me enfoco para describir un hallazgo radiológico. Y según yo, súper simple. Primero es definir. Definir qué es lo que estamos viendo. Ahora, ojo, definir no es lo mismo que dar un diagnóstico. Es como que yo con esta imagen que está a la derecha diga, ah, artrosis. No. Ah, fractura. No. Claro, nosotros en nuestra mente sabemos que es una fractura, pero hagamos las cosas estandarizadas y ordenadamente. Pérdida de la continuidad. Entonces, desde ya, chicos, ustedes tienen que empezar a anotar en algún rinconcito, en algún post-it, en alguna hojita o lo que sea, o si son de buena memoria, empezar a recordar, cómo nosotros, clase a clase, vamos describiendo ciertos tipos de hallazgos. De momento, nosotros solamente hemos visto dos tipos de hallazgos radiográficos. Hemos visto alteraciones en la posición, no, hemos visto tres, alteraciones en la posición, alteraciones en la forma, como por ejemplo ahora la alteración en los bordes, y también pérdidas de la continuidad, ¿cierto? ¿O hemos visto algún otro? No, profe, ningún otro. Perfecto. Entonces, en el caso que no sean alteraciones en la posición, nosotros definimos nuestro hallazgo, que de momento nosotros hemos visto tres tipos. Luego que yo defino qué es lo que veo, escribo tanto ya, por ejemplo, pérdida de la continuidad, viéndonos al caso de la diapositiva anterior. Luego yo hablo de la forma, el tamaño y los límites. Ese, al menos mi orden, chicos, y como yo lo considero súper fácil. Ojalá a más de alguno le sirva. Entonces, por ejemplo, en el caso de este cachito que yo veo acá, que no es un cachito, ya aprenderemos a definirlo, yo veo su forma, que de repente encontramos algunos circulares, otros cuadrados, que por lo tanto acá no es muy bien definido. De tamaño,
a veces me puedo aventurar a decir que es pequeño, por ejemplo, y sí puedo hablar de sus límites, que es, digamos, hasta dónde se extiende, hasta dónde se encuentra, o que, digamos, está comprometiendo. Por ejemplo, en el caso de la fractura, nosotros en ocasiones, insisto chicos, lo que estoy hablando ahora lo hemos hecho inconscientemente en las clases anteriores. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos los casos de fracturas con compromiso articular. ¿A qué nos referíamos con los límites? Por ejemplo, hasta que se extendía, por ejemplo, a lo largo de toda la segunda falange y comprometía, ¿cierto?, las dos superficies articulares. Ahí nosotros estamos limitando, estamos, digamos, describiendo espacialmente dónde se encuentra nuestro hallazgo. También, otra de las cosas que vamos a abordar va a ser la radiopacidad. Siempre y cuando no haya sido parte de la definición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos, chicos, nosotros como hallazgo radiográfico, lo único que vamos a encontrar va a ser alteraciones de la radiopacidad. A veces no va a haber una fractura, no va a haber un sobrecrecimiento óseo, no va a haber un cachito, no va a haber un tumor, no va a haber una incongruencia articular. A veces, chicos, como por ejemplo los casos de navicular, que vamos a ver un poquito más adelante, a veces, por definición, el hallazgo mismo es una alteración de la radiopacidad, ¿ya? Pero si nosotros tenemos un hallazgo que no es eso, describimos también su radiopacidad. Por ejemplo, este cachito. Que si se fijan, este cachito es de una radiopacidad menor a la del hueso. O en otros casos, podemos encontrar algunas que sean de la misma radiopacidad del hueso. O a veces estructuras definitivamente radiolúcidas. Y luego, su ubicación específica. Por ejemplo, a veces tenemos la suerte que está, por ejemplo, acá, justo en la porción intraarticular del proceso extensor de la tercera falange. En el caso de la fractura, era en el aspecto medial del hueso sesamoideo distal. Entonces, chicos, si nosotros seguimos este orden que tenemos en este cuadro, no vamos a dejar nada al azar y nuestra descripción del hallazgo va a estar ok. Es solamente paso a paso y ser ordenados. ¿Se entiende, chicos, o alguien siente que no, como que esta cuestión no cuaja? Sí, profe, se entiende. Sí, profe, ¿se entiende? Entonces la idea, chicos, es que ustedes tengan esto anotado y cada vez que nosotros enfrentemos un hallazgo radiológico, estas son las cosas que nosotros tenemos que buscar. Porque con eso no vamos a dejar nada al azar y no va a tener ningún problema cuando describan. Definir qué es lo que estamos viendo, definir cuál es nuestro hallazgo. ¿Es una pérdida de la continuidad? ¿Es un proceso de neoformación ósea? O de repente nos va a pasar que como hallazgo tenemos algo acá, como entre comillas flotando en el espacio. Entonces ahí, digamos, a veces es más simple y de frente describimos una estructura que puede ser, por ejemplo, redonda, como la que acabo de dibujar, que puede ser grande, ¿ya? Como la que acabo de dibujar, con límites claros, circunscritos, como lo que acabo de dibujar. Por ejemplo, de radiopacidad, no sé, imaginemos similar a la del hueso. Y de ubicación está desplazada y ubicada dorsal al aspecto proximal de la segunda falange. Entonces, si se fijan, siguiendo este orden, chicos, es súper fácil. Si al final esto no se trata de manejar inmensidad de fisiopatologías, es tan simple como decir lo que estás viendo. Es así de simple. ¿A alguien le sigue siendo como complicado el hecho de escribir o no? A mí, profe, ¿Qué parte le cuesta, doctora? me cuesta como identificar los nombres y eso por ejemplo, del lugar en donde está afectado el miembro. ¿Pero te cuesta encontrar el hallazgo o te cuesta describirlo? Sí, encontrar el hallazgo para poder después Ya. decir, por ejemplo, el nombre de la fractura o ese tipo de cosas. Ya. Es que lo que pasa, doctora, es que generalmente algunos necesitan más tiempo para estudiar una vista radiográfica. Yo, de hecho, hoy día ocupo un tercio del tiempo que usaba hace un año atrás. ¿Te fijáis? Porque es un tema de entrenamiento y no es para desesperarse. ¿Cierto? No se trata de quién es más rápido, se trata del que lo hace mejor. ¿Ya?
Pero eso es entrenamiento, doctora, es clase a clase. Piensa que nosotros llevamos literalmente una clase viendo radiografía, y esta va a ser la segunda. Entonces, el afinar el ojo, de hecho se van a dar cuenta que, por ejemplo, hoy día yo dejo una imagen radiográfica y ustedes se demoran un montón de rato en hablar. En 3 clases más adelante vamos a ir colocando una imagen y ustedes de manera súper rápida, profe ahí, profe ahí, profe y esto. Quizás en algunas ocasiones no acierten en cosas patológicas, pero es un tema de entrenamiento, doctora. Así que por ahí hay que tener un poquito de paciencia nada más. Entonces ahora me voy a devolver a la diapositiva en la que estábamos. Que era esta. Entonces nosotros veíamos la vista pálmaro-proximal, pálmaro-distal. Era una vista bastante útil para complementar, ¿cierto?, lo que nosotros llevábamos estudiando de hueso sesamoideo distal, donde ahora nosotros podemos ver la superficie flexora de nuestro hueso sesamoideo distal y también la superficie articular de este sesamoideo distal. Esta es la vista idónea, ¿cierto?, para poder ver la diferencia de radiopacidad que existe entre el hueso compacto de la periferia, ¿cierto?, y el hueso esponjoso del centro. Sí, efectivamente, algo también se puede ver en la vista lateromedial, sin embargo encontramos una superposición del mismo hueso con sí mismo. Ya no está superpuesto con más estructura, pero lo vemos solamente desde el ancho, digamos. Acá podemos verlo en toda su extensión, ¿ya? Por lo tanto, esta es la mejor vista para estudiar esta diferencia de radiopacidad, además de poder ver, ¿cierto?, la superficie flexora y también la superficie articular. ¿Algo que les llame la atención acá, chicos? La disrupción de continuidad de ese sesamoideo distal. Perfecto, súper. Doctor, acabas de definir lo que es. Perfecto. ¿Límites? Si te fijas, compromete esto y también compromete esto. Entonces, una pérdida de la continuidad que compromete qué zonas o qué superficies. Ya, pues chicos, recién las nombramos. ¿Cómo se llaman estas superficies que se ven en esta vista? Superficie articular, profe. ¿Y esta otra? No me acuerdo. La que está en contacto con el flexor digital profundo, superficie flexora. Entonces tenemos una disrupción o pérdida de la continuidad, ya en este caso del aspecto lateral del hueso sesamoideo distal, que compromete tanto la superficie articular como la superficie flexora. ¿Se fijan, chicos, que el ejercicio es simple? Es solo ser ordenado. Nada más. Acá, chicos, tenemos un ejemplo de otro tipo de hallazgo que nosotros podemos encontrar. No siempre los hallazgos radiográficos de esta vista se van a caracterizar por pérdidas en la diferencia de la radiopacidad entre el hueso compacto y esponjoso, o vale decir, un aumento de la radiopacidad del centro, sino que en algunas ocasiones también nosotros vamos a poder encontrar algunas zonas radiolúcidas en el hueso compacto, que claramente también es un evento patológico que es importante de describir. Entonces, chicos, acá si se fijan lo mismo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es el hallazgo radiográfico? Hay una zona radiolúcida Excelente. en la zona flexora, la parte flexora del navicular. ¿Ya? Ahora, aquí podríamos ser un poquito más específicos, por ejemplo, ligeramente medial a la tuberosidad flexora también, que es esta eminencia que tenemos acá.
podemos hablar de forma, podemos decir que es bien delimitado, circunscrito, porque podemos, si se fijan, trazar con el lápiz bastante bien cuál es la zona radiolúcida. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos, que es fácil? Claro, cuando hay una fractura con minuta es un poquito más complejo porque gastáis un poquito más de saliva y más palabras. Pero la mayoría, chicos, de los hallazgos son re simples de describir. Ahora, chicos, un caso clínico del año más o menos, 2018 será, no me acuerdo muy bien. Un caso viejo, pero bastante emblemático. San Paoli. San Paoli era un potro de 8 años en ese entonces, hoy día hasta harto más viejito. Pura sangre chileno, caballo de rodeo, que presenta una claudicación intensa y bilateral de los miembros torácicos, caracterizada por un acortamiento de la fase caudal del paso. Presenta dolor a la palpación del músculo brachiocefálico y ligamento suspensor del nudo, y después de los bloqueos diagnósticos presenta una respuesta positiva al bloqueo digital bajo. Con estos antecedentes, chicos, con un poquito de conocimiento, estos casos clínicos están así, pero hediondos. O sea, antes de tomar cualquier imagen, uno está claro que el diagnóstico es un síndrome de podotroclar o síndrome navicular, ¿ya? Donde nosotros vamos a hacer claramente el abordaje radiográfico, no el abordaje ecográfico correspondiente al caso. Y lo que encontramos entonces es lo siguiente. Esta es la vista lateromedial de San Paoli. ¿Hay algo que les llame la atención? Yo se lo veo bien. ¿Pero qué opinan de esto? ¿Ven una depresión ahí o no? Sí, profe, se alcanza a notar como una depresión ahí. Como una depresión. Entonces ya tenemos una ligera alteración en la forma, ¿cierto?, de la superficie flexora del navicular. Y luego tenemos la vista pálmaro proximal, pálmaro distal. ¿Algo que les llame la atención? Y la parte articular en el navicular, ¿cierto? La de hueso compacto está mucho más delgada, o por lo menos yo la veo mucho más delgada que la parte flexora. Ya, esa diferencia es normal, pero acá está demasiado marcada, por lo cual lo considero un hallazgo. Bien, doctor. ¿Qué más? La radiopacidad que tiene, ¿o no? Lo escucho, doctor. Va bien, doctor, pero radiopacidad, ¿qué? Es que como el centro del navicular se ve todo de forma radiopacidad. Doctor, está No, bien lo que estáis no diciendo, pero sabría qué más exprésalo con decir. más detalle. Yo te entiendo, pero piensa que estáis describiéndolo. ¿Cuál es el problema? Ese es el navicular. Ya, pero Entonces descríbeme el sería problema, po. Porque me has hablado de radiopacidad, me has hablado de navicular, pero no has sido capaz de lucubrar una idea de corrido. ¿Estáis bien, doctor? Si está bien lo que estáis, pero exprésalo bien. Piensa, trata como desde ya entrenarte a lo que el día de mañana puede ser describir un hallazgo. no sabría bien cómo explicárselo, pero al menos yo diría que, que el huesito navicular en su ¿Ya? centro se ve más, ¿Más? tiene una radioopacidad distinta a la de del otro hueso. ¿Ya? Que por ahí, ojo, hay que tener cuidado porque el que sea distinta es un evento normal. Ahora, ¿qué es lo normal? Que en el centro del hueso navicular, que es la zona donde yo esperaría encontrar
o hay, ¿cierto? Hueso esponjoso, debería ser más radiolúcido, más oscuro, porque es hueso esponjoso. Entonces acá podemos hablar de que hay un aumento de la radiopacidad del centro del hueso navicular. Podemos hablar que hay una baja diferenciación de radiopacidad entre el hueso compacto y el hueso esponjoso. O que por ahí algunos hablan de esclerosis, yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Pero sí, ese es un gran hallazgo. Si se fijan acá, tenemos algunos puntos de hueso esponjoso que tienen la misma radiopacidad del hueso compacto. Entonces, claramente acá tenemos un hallazgo radiológico importante. Y además también, si se fijan, tenemos algunos puntos muy, muy pequeños donde hay disminución de la radiopacidad del hueso compacto. Entonces, chicos, hay que tratar de hacer el esfuerzo, hay que jugársela por usar un poco más de palabras. Es simple, chicos. El doctor tenía claro lo que estaba viendo, pero también tenemos que ser capaces de elucubrar una idea y de entregar un mensaje de manera efectiva. No es imposible, chicos, solo hay que entrenarlo un poquito y esforzarse un poquito, nada más. Ya, chicos, ahora vamos avanzando con contenidos, digamos, un poquito más contemporáneos a la clase. Entonces ahora vamos a hablar un poco de articulación interfalángica proximal y distal. La articulación interfalángica distal nosotros de momento ya la hemos abordado sutilmente, porque igual hemos tenido que conversar por ahí de la presencia de la segunda falange, porque está al lado de la tercera, o sea, no podíamos ignorarla en su totalidad, así que algunos aspectos de ella ya los conocemos. Entonces, como siempre, comenzando con la anatomía respectiva, nosotros ya hablamos, ¿cierto?, que tanto la primera como la segunda falange presenta una cabeza en su aspecto distal, insisto, tanto la segunda como la primera, y cada una de estas cabezas, ¿cierto?, está formada o caracterizada por la presencia de dos cóndilos. Y en el aspecto proximal, tanto de la primera como de la segunda falange, vamos a encontrar superficies glenoideas que articulan entonces con la cabeza o los cóndilos de las falanges respectivas. ¿Ya? Claramente en el caso de la primera falange, en su aspecto proximal, no articula con una falange, sino que articula con la parte distal del metacarpo o metatarso, ¿cierto? Ahora, destacamos de estas falanges además que por su aspecto palmar, la segunda falange presenta una tuberosidad flexora, que es un punto de inserción muy importante, ¿ya? Y que, digamos, es importante saber de su ubicación, uno, porque si es un punto de inserción, recordemos que por ahí alteraciones de tejidos blandos, estos se pueden hacer presentes, y también es un relieve óseo que se va a manifestar radiográficamente, sobre todo en la vista lateromedial. Por su parte, la primera falange presenta, en su aspecto proximal acá, una depresión, que es característica y es normal de esta, además de presentar un trígono palmar, que es una superficie irregular, áspera, porque es de inserción, que tiene forma de triángulo, y por eso la denominamos trígono palmar, o por ahí algunos la nombran triángulo palmar. ¿Ya? Y destacamos también por el aspecto dorsal, una eminencia dorsal, que se ubica acá, justo en el centro, del aspecto dorso proximal de la primera falange. En el caso de la segunda falange, por su aspecto dorso-distal, ustedes pueden ver acá dos depresiones bastante importantes, ¿ya? Que son el punto de origen del ligamento colateral de la articulación interfalángica distal. Y en la inserción de este mismo ligamento colateral, nosotros la destacamos como una fosa que podíamos ver, ¿cierto?, en ambos costados, ¿cierto?, de la tercera falange, siendo entonces acá el recorrido, ¿cierto?, y disposición de lo que sería el ligamento colateral, tanto lateral como medial. Ahora, chicos, nosotros ya estamos entrando a otro terreno y estamos hablando de articulaciones. Ya, articulación, por definición, es la unión de dos o más huesos. Eso es lo que es una articulación.
Ahora, a modo de lo que es nuestra sección de esta asignatura y la importancia clínica que le damos, lo que nosotros vamos a estudiar son articulaciones sinoviales. Y cuando nosotros, chicos, estudiemos una articulación sinovial, en todas ellas nosotros vamos a encontrar como principal y primera característica cartílago articular. Un cartílago que, desde el punto de vista histológico, es un cartílago de tipo hialino. ¿Ya? Un cartílago hialino, en cuanto a significado, es básicamente un tipo de cartílago que presenta un gran porcentaje de agua, que va a estar entonces recubriendo esta zona que se denomina el hueso subcondral, vale decir, el hueso bajo del cartílago, y este cartílago entonces va a recibir todo el roce y toda la fricción propia del movimiento de una articulación sinovial. La gracia de las articulaciones sinoviales es la capacidad de movimiento. Este espacio, nosotros sabemos que no existe espacio entre huesos, y recuerden por eso que el espacio que nosotros vemos en una radiografía no es el espacio entre huesos, sino que corresponde al cartílago articular. Entonces tenemos cartílago articular, hueso subcondral, y tenemos también una cápsula articular. Y esta cápsula articular va a presentar dos estratos o tipos de tejido que la componen, donde tenemos un estrato fibroso, que va a ser el estrato o capa más externa de la articulación, y que básicamente va a brindar sostén y estabilidad a la articulación. Y por su parte, tenemos un estrato más interno, o estrato sinovial, que es muy importante porque es aquel que está a cargo de la homeostasis de todo el ambiente articular, porque esto es un ambiente cerrado, y también es el encargado de producir líquido sinovial. Y no solo líquido sinovial, sino que también tenemos péptidoseñales, terceros mensajeros, y así también, digamos, mantener, insisto, la homeostasis a nivel del funcionamiento de las células propias de esta cápsula articular, como también de las células que componen el cartílago articular. Y lo que siempre vamos a encontrar en estas articulaciones sinoviales son ligamentos colaterales. Importancia de estos ligamentos colaterales: uno, brindar estabilidad, y vamos a ver, chicos, que siempre estos ligamentos colaterales, o al menos una porción de ellos, van a estar formando parte de la cápsula articular. Por lo tanto, si nosotros tenemos un daño o un proceso inflamatorio en estos ligamentos colaterales, estos se van a inflamar y se van a llenar de mediadores de la inflamación. Y si tengo una gran cantidad de mediadores de la inflamación en este ligamento, claramente estos también van a habitar en gran cantidad dentro de la articulación. Y si tengo mediadores de la inflamación dentro de la articulación va a estar inflamada. Y si una articulación se inflama, eso se llama artritis. Recuerden que siempre todo lo terminado en itis es inflamación. Ahora, chicos, yendo un poco más a la anatomía, nosotros podemos ver entonces acá, de manera bastante fácil, ¿cierto?, los ligamentos colaterales, tanto de la articulación interfalángica distal, como también los ligamentos colaterales de la interfalángica proximal. Claramente esto los vamos a evidenciar tanto por el aspecto medial, como también por el aspecto lateral de cada una de estas articulaciones. Aprovechamos de ver algunas estructuras ya familiares para nosotros, ¿cierto?, como la presencia de el tendón del músculo extensor digital común y la presencia del tendón del músculo flexor digital profundo. Acá un esquema bastante bueno, donde lo que sí vamos a corregir, acá una imagen del libro del Equine Distal Limb de Jean-Marie Benoit, que acá se señala la presencia del ligamento suspensor del navicular. Sin embargo, eso es un error en el libro, porque esto no es ligamento suspensor del navicular, sino corresponde al ligamento colateral del hueso sesamoideo distal, que es un ligamento bastante largo, que viene desde los extremos del navicular, y se inserta por dorsal acá en la primera falange, y es de ubicación dorsal al ligamento colateral de la interfalángica proximal, y es palmar al ligamento colateral de la interfalángica distal. Por eso es que, digamos, es fácil de ubicar ecográficamente. Así que corregir, digamos, por ahí, chicos, esa nomenclatura de suspensor del navicular. Ya, ese es el ligamento colateral del hueso sesamoideo distal o navicular. Ahora, chicos, uno de los temas que por ahí nosotros vamos a comentar hoy, que yo creo que es bastante fácil, corresponde a lo que es la EDA, enfermedad degenerativa articular,
que yo prefiero, la verdad, el concepto de artrosis. Entonces, chicos, acá, lo primero que tenemos que entender, y chicos, por favor, es que no podemos hablar de artritis o de artrosis como conceptos iguales. Porque si bien tienen una relación dentro de un espacio-tiempo, no son lo mismo y están muy lejos de ser parecidos. Porque vamos a ver, chicos, que por definición, una artritis es la inflamación de uno o más componentes de una articulación sinovial. Por eso es que nosotros estudiamos recién los componentes de una articulación sinovial. Ahora, la artritis, chicos, es un proceso inflamatorio como cualquier otro. Presenta los mismos signos cardinales de la inflamación, y como cualquier proceso inflamatorio, si es tratado a tiempo y con la terapéutica que corresponde, es un proceso, chicos, que es 100% reversible. O sea, de excelente pronóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este proceso inflamatorio y no se trata a tiempo, ni con la terapéutica que corresponde? Significa que este proceso inflamatorio, que es de fase aguda, se cronifica en el tiempo. Y por lo tanto el daño de las estructuras ya es severo, o ha sido sometido a mediadores de la inflamación por un tiempo prolongado. Y las células que componen, digamos, o que están comprometidas, llegan a lo que en términos de patología misma se llama el punto de no retorno. Vale decir, cuando el daño ya generado en las células o en un grupo de células es irreversible. Y una vez que se llega a este punto de no retorno, se inician, chicos, lo que son los procesos degenerativos. Vale decir, una serie de cambios que son causados por el metabolismo propio de la articulación, que generan dolor, y cambios en la articulación, que ya vamos a hablar cuáles son. Y por eso hablamos de una enfermedad degenerativa articular, que es básicamente que la articulación se degenera a través de su propio metabolismo, a causa de que las células de distintos estratos ya llegan al punto de no retorno. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de artrosis, hablamos de un proceso degenerativo, que por lo tanto, chicos, entonces es un proceso irreversible, un proceso que claramente no tiene cura, porque cualquier enfermedad degenerativa articular tiene solamente un único punto de término, que se denomina anquilosis, que ya lo hablaremos por ahí. Cualquier articulación que sufre una enfermedad degenerativa va a terminar en anquilosis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando encontramos un paciente con artrosis? Nosotros nunca vamos a poder apostar a curar a ese paciente. Es imposible. Por eso es que nadie hoy ha curado a los perros con problemas a la cadera, porque cuando detectan estos problemas tienen una enfermedad degenerativa. ¿Y nosotros a qué podemos apostar? Aliviar el dolor. Y también podemos apostar a que estos procesos degenerativos avancen lo más lento posible. Y quizás, si somos muy precisos y tenemos un buen presupuesto y también un poco de suerte, al menos por un tiempo detenerlos por completo. Pero el daño, los cambios degenerativos ya están. No hay nada que podamos hacer. Entonces, chicos, claramente nosotros no podemos hablar de artritis y artrosis como conceptos similares. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces, si nosotros hablamos de una enfermedad degenerativa articular o de artritis, sabemos que se pueden comprometer uno o todos los componentes de una articulación. Vale decir, ligamento colateral, cartílago articular, hueso subcondral, cápsula articular, ligamento colateral. Perdón si repetí alguno, ¿ya? Pero cualquiera de los componentes puede estar involucrado. Entonces, chicos, lo único que nosotros tenemos entre artritis y artrosis es tiempo. Aquí es donde alguien generalmente pregunta, profe, ¿cuánto tiempo? No se sabe, porque depende del factor paciente, depende de la intensidad de la injuria, depende de la concentración y cantidad de mediadores de la inflamación, depende de los agentes externos, depende del reposo. Entonces, no sabemos. Si nosotros vemos una inflamación en una articulación, no sabemos cuánto tiempo tenemos antes de llegar a esta artrosis. No lo sabemos. No hay un tiempo definido.
pero sabemos que lo único que hay entre ellas es tiempo. Por eso, chicos, es que si nosotros vemos una inflamación de una articulación, insisto, hablándolo desde mi perspectiva, mi trabajo, mi tipo de paciente, si nosotros vemos una articulación de una inflamación, ojo, si nosotros vemos una inflamación de una articulación, nosotros tenemos que atacarla de manera súper rápida, porque si no lo hacemos como corresponde, la artrosis es inminente, y claramente si ya pasamos a artrosis, el panorama cambia de ser algo súper manejable, súper simple, a ser algo severo que no tiene cura. Así que mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuáles son las respuestas o las consecuencias que se ven a nivel articular a causa de estos procesos degenerativos? Uno, pérdida de cartílago articular. Por ejemplo, un cartílago que tenía este grosor, ahora está de este grosor. Por lo tanto, es que por eso nosotros hablamos de este espacio entre huesos. Y en algunos casos vamos a ver lo peor, que es colapso articular. ¿Qué es colapso articular? Es cuando ya se perdió todo el cartílago articular y ya chocaron los huesos subcondrales. Tenemos también la calcificación de ligamentos. Generalmente ligamentos colaterales o ligamentos periféricos a la articulación. Y ojo, no solo calcificación de ligamentos, también podemos tener calcificación de cápsula articular. Hace poquitos días me tocó un caso, así que para la clase de nudo se los tengo, que es una radiografía muy, muy linda. Y también tenemos procesos de neoformación ósea, que son los famosos osteofitos periarticulares. Vale decir, se forma nuevo hueso en los bordes de la articulación, por una sobreestimulación de los condrocitos por este proceso degenerativo. Ahora, ¿cómo los vamos a evidenciar en una radiografía? Cuando nosotros vemos pérdida de cartílago articular, nosotros vamos a ver una reducción en la distancia entre los huesos subcondrales, que es esta zona de radiolucidez, ¿cierto? Que vemos entre dos huesos subcondrales en una radiografía. Ese espacio nosotros vamos a ver que disminuye, que ya lo habíamos comentado en otras clases. Y así es como nosotros evidenciamos la pérdida de cartílago articular. El colapso articular, como lo vamos a ver, como unión de ambos extremos, que es básicamente cuando este espacio radiolúcido que teníamos acá desaparece. O sea, no es que esté disminuido, no hay. La calcificación de los ligamentos lo vamos a ver como el concepto de entesiopatía o un entesiofito, que es, insisto, una estructura que antes no era visible radiográficamente y que ahora va a aparecer como una estructura de radiopacidad similar o idéntica a la del hueso, y los osteofitos, que son entonces fenómenos de neoformación ósea, que vamos a ver en los bordes de la articulación. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un proceso de neoformación ósea, y acá tenemos una entesiopatía, que si se fijan en ambos casos, la radiopacidad es menor a la del hueso, y que son cambios radiográficos asociados a artrosis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo que este hallazgo radiológico de acá corresponde a una entesiopatía y no a un osteofito? ¿Puede ser por la radiodensidad, profe? No, porque ambos podrían estar radiopacos o radiolúcidos, y ya hablaremos la implicancia y significancia que tiene eso. Ahí, chicos, la verdad es que la única manera de diferenciarlos es por el conocimiento anatómico. Y solamente porque yo sé que en este punto se inserta la cápsula articular, es que yo sé que eso es una entesiopatía y no un osteofito. Solamente por eso. Y por eso, chicos, es que es importante entonces el estudio de los tendones o tejidos blandos que estén asociados a una articulación. Porque con eso entonces yo puedo determinar si corresponde a un osteofito o una entesiopatía. Y claramente eso tiene una repercusión en la terapéutica. Y por eso entonces, chicos, es que desde la primera clase nosotros estuvimos incorporando tejidos blandos a una clase de radiología. Claro, porque si la radiografía servía para el hueso, ¿para qué me sirve saber los tendones?
por esto. Esta es la radiografía que se ve. No hay una donde sea una entesiopatía del extensor digital común. Entonces acá es lo mismo. Nosotros sabemos que acá se inserta la cápsula articular de la articulación interfalángica distal y por eso podemos determinar que corresponde a una entesiopatía y no un osteofito. ¿Ya? Chicos, artrosis es una patología que vamos a poder ver en todas las articulaciones. Por lo tanto, hoy día no va a ser un bombardeo de casos. Recuerden, chicos, la dinámica de acá es clase a clase ir avanzando. No quiero pasar todo en una clase. Hoy día vamos a ver un tipo de hallazgo. En nudo es una articulación que presenta mucha casuística de artrosis. Por lo tanto, cuando veamos nudo y algunas patologías más, aunque no queramos, vamos a seguir viendo artrosis. Así que, chicos, recuerden, acá el entrenamiento es clase a clase. Chicos, ¿esta clase hasta qué hora es? Siempre se me olvida. Hasta las 4:30. ¿En O sea, serio? la primera hora. Ah, la primera, ya, pero ¿hasta qué clase es? O sea, ¿hasta qué clase es? Oye, hoy día ando, pero terrible. A A las 20 para las 6. 5:40. A las 17:40, perfecto. Chicos, yo creo que es buen momento para que nos tomemos un cafecito, ¿o no? Ya, profe. Sí, profe. Y entonces, chicos, nos vamos 10 minutitos y volvemos. Ok.
Ya chicos, ¿están por ahí para que continuemos? Sí, profe. Perfecto, no suena con mucho ánimo, doctora, pero ya se está acabando el día, así que vamos. No, sí, es que no sé, estoy cansada, pero no, sí, estoy bien. Día viernes, doctora, día viernes. Sí. Ya, entonces chicos, ahora vamos a... ¿estoy compartiendo? Sí. Ah, también todo, perfecto. Vamos a seguir incorporando dos vistas radiográficas que hasta el momento no habíamos visto, ¿ya? Que son las vistas oblicuas. La habíamos visto cómo tomarlas, pero no habíamos visto la implicancia que tenían. Donde tenemos entonces la vista dorsolateral pálmaro-medial y también la vista dorsomedial pálmaro-lateral. Ya ustedes pueden dilucidar, digamos, cómo se posicionan los equipos frente al miembro para, digamos, tomar esta vista radiográfica, una de las cosas, ¿cierto?, que comprendimos en nuestra primera clase. Entonces, las imágenes que nosotros tenemos como resultado son estas. Por ejemplo, acá tenemos una vista dorsolateral palmaro-medial, que si se fijan, el resultado que nos da como imagen es una especie de intermedio entre lo que era la vista dorsopalmar y lo que era la vista lateromedial. Entonces, chicos, lo que vamos a ver nosotros es que con esta vista dorsolateral palmaro-medial, nosotros podemos ver todo el borde dorsomedial de la región que estamos estudiando. En este caso, primera falange, segunda falange y tercera falange. Todas las flechas de color azul nos están indicando entonces la presencia del aspecto dorsomedial, ¿vale?, de la región que nosotros estamos abordando. De hecho, si se fijan acá, en esta vista dorsomedial, nosotros acá en este punto podemos ver esta fosa que nosotros describíamos en la segunda falange, que es donde se origina el ligamento colateral de la articulación interfalángica distal. Y por su parte, la vista dorsomedial pálmaro-lateral nos permite ver entonces todo el borde dorsolateral de las regiones que nosotros estamos estudiando. En este caso, primera, segunda y tercera falange. Estas vistas oblicuas, chicos, son vistas bastante útiles cuando nosotros queremos estudiar si existe alguna especie, digamos, de entesiopatía en los ligamentos colaterales de las articulaciones interfalángicas, tanto sea proximal como también distal. Entonces, cuando nosotros teníamos la vista cuando teníamos la vista lateromedial, nosotros veíamos el borde dorsal y palmar bastante bien. En la vista dorsopalmar veíamos el aspecto lateral y medial. Entonces ahora podemos ver el aspecto dorsomedial y el aspecto dorsolateral. Chicos, ¿alguna duda con estas vistas oblicuas? ¿O solo avanzamos? No, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ahora vamos con algunas imágenes asociadas a lo que hemos visto hasta el momento. Esto nosotros ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Me salté esta diapositiva porque me acordé que alguien por ahí me había hablado de este problema para describir. No le pregunté el nombre al doctor, ni siquiera sé si estoy día. Sí, estoy seguro que fue en esta clase, no fue en otra. Y tenemos entonces ahora este cuadro, que al menos para mí, chicos, es lo que es mi estructura mental, y yo lo considero así, bastante simple. ¿Ya? Entonces, el caso de la manecilla es un caso que nosotros ya habíamos discutido cuando nosotros vimos cuando recién partimos estudiando el tema de la fractura, ¿ya? De hecho, esta imagen la vimos, la vista lateromedial, luego teníamos la vista dorsopalmar, donde por primera vez también nosotros utilizamos el concepto de incongruencia articular, o pérdida de la congruencia articular, porque en ese punto nosotros veíamos donde una superficie articular deja de tener contacto con su superficie articular adyacente debido a un desplazamiento. Y eso corresponde a una pérdida de la congruencia articular, que cuando lo vemos, ¿cierto?, en dimensiones más grandes, lo que nosotros reconocemos, ¿cierto?, como luxación, que claramente acá no describimos como luxación. Y acá tenemos entonces los ejemplos de vistas oblicuas, ¿ya?,
que nosotros acabamos de mencionar, ya pudiendo entonces ver el borde dorsolateral y dorsomedial de las zonas que nosotros estemos evaluando. Hoy, falanges, mañana pueden ser nudos, cañas, carpos, etc. Ahora, chicos, acá tenemos entonces, si se fijan, en la imagen A, en la cuartilla se ve en este punto y en este punto de acá, aumentos de volumen que se pueden ver, o sea, palpar, mirar, que son asociados a un caso clásico de artrosis de la articulación interfalángica proximal, porque los procesos degenerativos, chicos, cuando son muy pequeños, solo son visibles a nivel radiográfico, pero cuando ya son más avanzados, nosotros incluso los podemos palpar y en el examen clínico decir, ah, mira, este aumento de volumen, lo más probable es que sea una entesiopatía o un osteofito. Y si se fijan, chicos, en la imagen de la derecha, nosotros tenemos una vista oblicua, que podría ser un borde dorsolateral o dorsomedial, y fíjense lo que encontramos acá. ¿A qué creen ustedes que puede corresponder lo que indiquen esas dos flechas rojas? Claramente no son parte del hueso. La primera falange nosotros la delimitamos acá, y la segunda la delimitamos acá. ¿A qué corresponderán, chicos? De hecho, recién dijimos para qué eran útiles las vistas oblicuas. ¿Para ver qué cosas? ¿Ligamento, profe? ¿Qué ligamento, doctor? No me acuerdo el nombre, porque lo voy a mentir. Ya, no, pero doctor, vamos bien, son ligamentos colaterales, ya, que vamos a encontrar en cualquier articulación sinovial. Entonces, chicos, lo que nosotros tenemos acá es una entesiopatía, que es un proceso de calcificación de los ligamentos colaterales, en este caso, de la articulación interfalángica proximal. Acá, chicos, entonces tenemos otra imagen donde nosotros podemos ver acá, fíjense, una entesiopatía del tendón del músculo extensor digital común, que si bien no forma parte de una articulación, sí está muy cerca de una articulación y un proceso de artrosis podría generar una entesiopatía en él. O también esta entesiopatía podría haber sido ocasionada por algún trauma que no tuviese relación con el fenómeno de artrosis. Acá, chicos, tenemos una imagen que nosotros ya hemos estudiado con una descripción que la dejo para que la conserven, donde se ve entonces una disrupción de la continuidad del proceso extensor de la tercera falange, con desplazamiento de un fragmento hacia proximal y compromiso articular. ¿Ya? Para que lo conserven y de repente por ahí les es útil cuando estén entrenando, ¿cierto?, describir algunos hallazgos radiológicos. Entonces, chicos, si se fijan acá, nosotros tenemos un cachito, ¿cierto? Y si se fijan, este cachito está justo en el borde de la articulación. La forma normal de la articulación es esta. Y tenemos ahora un cachito. Lo que ustedes, chicos, están viendo ahí corresponde a un osteofito, ¿ya? Que es un proceso de neoformación ósea que se produce a nivel periarticular, o sea, en la periferia, en el borde de una articulación. Y que si se fijan, su radiopacidad es ligeramente menor a la del hueso, o podemos decir que es ligeramente radiolúcido. Y podemos ver, si se fijan acá en el borde dorsal de la segunda falange, una alteración en la forma, ¿cierto?, de bordes irregulares y de radiopacidad también ligeramente radiolúcida o ligeramente menor a la del hueso. ¿Cómo describirían esto, chicos? ¿Qué está acá?
Lo que está con la flecha de color amarillo, ¿cómo lo describirían? Ya pues chicos, anímense. ¿Qué es lo que es? No me den diagnóstico. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es eso? Lo que indica la flecha de color amarillo. Una zona ¿Eh? radiopaca. Más que una zona, hablemos de una estructura. Porque si tiene densidad, es algo. No hablemos ni de fragmento, no hablemos de hueso, es una estructura. ¿Cierto? O sea, definámoslo. Es una estructura. Descríbanme su forma. ¿Es cuadrada? ¿Es triangular? ¿Ligeramente redondeada? Es redondeada. Semicircular, profe. Semicircular, sí. buenísima doctora, no se me habría ocurrido. Semicircular, excelente. Entonces tenemos una estructura semicircular, perfecto. ¿Cómo son los bordes? ¿Son regulares, irregulares? ¿Son bien definidos? Son bien definidos. Son bien definidos, ¿cierto? Es como que si alguien con buen pulso, a diferencia mía, lo hubiese dibujado, ¿cierto? O sea, bien delimitado, bien definido. Perfecto. ¿Qué más, pues, chicos? Pensemos en lo que hablamos hace un ratito. Lo definimos, hablamos de su forma, hablamos de su límite, ¿cierto? Su radiopacidad, ¿cómo la describirían? ¿Es igual a la del hueso? ¿Mayor? No, es más radiolúcido que el hueso. O sea, ligeramente radiolúcido o radiopacidad menor a la del hueso. Perfecto. Súper. Ahora, ubiquémoslo. ¿Dónde está? Si se fijan, ya, el dónde está. Tengo que pensar en estructuras que yo pueda reconocer y que sean fáciles. ¿Y qué estructuras puedo reconocer acá, por ejemplo? Tengo la articulación interfalángica proximal. Tengo también, acá, vamos a bajar con otro color, la tuberosidad flexora de la segunda falange. O también tengo la parte distopalmar de la primera. Entonces yo tengo que tomar cualquiera de estas y decir, digamos, en relación a cuál de estas cómo se ubica. Por ejemplo, no sé, yo voy a tomar, o al menos la que yo utilizaría como punto de referencia la articulación interfalángica distal. Entonces, después de toda la descripción que ustedes dieron, yo diría que se ubica ligeramente palmar a la articulación interfalángica distal. Y no es ni una mentira. Ligeramente palmar a la articulación interfalángica distal, o ligeramente palmar al aspecto distoproximal de la primera falange, o ligeramente proximal a la tuberosidad flexora de la segunda. Y profe, la articulación no es la interfalángica proximal, ¿Sí? ¿Qué dije? distal. Perdón, interfalángica proximal. Gracias, doctor. O sea, sería ligeramente palmar a la articulación interfalángica proximal. También me enredo solo, chicos. Discúlpenme. Gracias, doctor, por la corrección. Se agradece. Chicos, ¿vieron que lo pueden hacer? ¿Vieron que no es imposible? Es solamente decir lo que ven. No me interesa si es por una OCD, si es por fractura. La parte diagnóstica va después. Y de hecho, yo creo que es más apropiado conversarlo en otro ramo, no en esta asignatura. ¿Ya? Pero chicos, describir lo que ven. Es muy fácil. ¿Qué hay acá? O sea, está además, digamos, indicar que el hallazgo está acá.
Pero, ¿qué es lo que hay acá? Una separación articular. ¿O no? Separación articular. Así es que está todo separado. Ya, o sea, sí es lo que se ve, pero el concepto más preciso, doctora. Una Ahí me luxación. pillo. Ya lo hemos mencionado por ahí. Ya, claro, el que me diga luxación me está dando un diagnóstico. Olvídenlo. ¿No es colapso articular, profe? No, porque esto es completamente justo lo contrario a colapso articular. Ah. Chicos, cuando nosotros vemos dos superficies articulares, vamos a inventar una, nosotros tenemos dos superficies que se caracterizan por coincidir en su forma y por ser congruentes, porque son formas que son compatibles y encajan perfectamente, cóndilo con superficie glenoidea en este caso, y son congruentes. Cuando dejan de ser, digamos, compatibles o congruentes, y por ejemplo tenemos algo así, o por ejemplo algo así, lo que se está perdiendo acá en estos casos, y también entonces en este caso, es la congruencia articular, que este es un caso claramente exagerado. Esto es una pérdida de la congruencia articular, que es lo mismo, chicos, que cuando veíamos la fractura de la vista dorso-palmar en la fractura de la manecilla. De hecho, aquí ya lo habíamos mencionado. Si se fijan, acá es lo mismo, pero en un tamaño considerablemente menor. Una pérdida de la congruencia articular. Acá es lo mismo, una pérdida de la congruencia articular. De la articulación interfalangita distal. No hay alteraciones de forma, no hay alteraciones de radiopacidad. Lo único que está alterado es la congruencia articular. Aquí, más de lo mismo, acá tenemos una entesiopatía de cápsula articular, muy bonita, de radiopacidad menor a la del hueso. La próxima clase vamos a hablar de qué repercusión tiene eso. Y acá, chicos, tenemos una imagen de tarso, no para hablarles de la anatomía del tarso, sino que para hablarles de la anquilosis. Si se fijan, chicos, en la imagen de la izquierda, acá tenemos una línea de color negro entre las dos flechas celestes. ¿La logran divisar o no? Sí, profe. Sí, Ya, profe. esta línea de color negro que se ve acá corresponde al cartílago articular que se encuentra en la articulación intertarsiana proximal. Perdón, intertarsiana distal. Da lo mismo la articulación que sea. Piensen en la línea negra, nada más. Y si se fijan, en la imagen de la derecha, que es la misma vista radiográfica, la línea negra no existe. Y si se fijan donde había una línea radiolúcida, hoy día tenemos una radiopacidad igual a la del hueso. Entonces, chicos, así es como se ve radiográficamente el proceso de anquilosis. Y les comento en qué consiste. Nosotros dijimos de anquilosis solamente, que era la etapa terminal de cualquier proceso de artrosis. Y la anquilosis consiste en una pérdida absoluta del cartílago articular y que trae como consecuencia una fusión, literal, una fusión de ambos huesos subcondrales. Y esta fusión de los huesos subcondrales además trae consigo una pérdida de los terminales nerviosos de estas superficies articulares adyacentes que dejan de existir por la fusión de los huesos subcondrales, lo cual también va a estar acompañado con una calcificación completa de los ligamentos asociados a la articulación. Entonces, chicos, esto que ustedes están viendo acá corresponde entonces a un fenómeno de anquilosis. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo paso a paso, caso a caso,
que paulatinamente cada articulación que sufre un proceso de artrosis va a llegar a este punto, que es lo que se denomina anquilosis. Entonces nosotros al principio vemos estas entesiopatías pequeñas, osteofitos pequeños, pérdida de cartílago articular, después llegamos al colapso articular, y luego este colapso articular se extiende por toda la articulación, se fusionan los huesos subcondrales, y tenemos este fenómeno de anquilosis. Sé que efectivamente, chicos, vimos pocos casos, vimos solamente por ahí algunos osteofitos, pero insisto, clase a clase vamos a ver más casos, vamos a abordar la articulación del nudo en la próxima clase, que es una articulación de gran casuística de artrosis, así que vamos a ver bastantes casos ahí. Prefiero que vamos de a poco, digamos, dilucidando qué es lo que podemos ver. Chicos, de los contenidos que hemos abordado hoy, ¿existe alguna duda al respecto? No, profe. No, creo. ¿Todo claro? No, por ahora. Entonces, para el control de la próxima semana estaríamos ok. O sea, de 2 semanas más, perdón. Sí, profe, estaríamos ok. Buenísimo, o sea, voy a revisar solamente de 6 para arriba. Excelente. Chicos, con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. Vamos a partir el fin de semana más temprano. Así que, chicos, un abrazo para todos, que estén muy bien. Recuerden que cualquier duda respecto a que tomemos el control o dudas que se les presenten durante el estudio, tienen mi correo que les escribí hoy en el chat. No me escriban en el correo institucional porque no lo abro nunca. ¿Ya? Así que cualquier problemática de estudio o para la fecha del control que tengan, me escriben sin ningún problema. ¿Vale? Chicos, un abrazo para todos. Que estén muy bien y nos vemos en 2 semanas más. El control entonces sería hasta esta materia, ¿verdad? Hasta la última diapositiva que vimos. Ya, ok, gracias. Que a todo esto no les Gracias, subí la profe. clase. Se la subo mañana junto con la clase grabada. Ya, profe, gracias. Gracias. Ok, profe, gracias. Buen fin de semana.